Bien, esta tarde para continuar nuestro estudio de este sábado, Día del Señor. Espero que nos hayamos gozado de verdad en la parte espiritual y la parte orgánica, porque ya disfrutamos de nuestro almuerzo. Y vamos ahora una vez más a retomar la parte espiritual. Y quiero llevarlo al libro de Lucas, el capítulo número 9. Y aquí nosotros vamos a ver, como aquí todos estamos en calidad de médicos misioneros y en calidad de iglesia, vamos a ver aquí lo que es la organización de Dios, la obra médico misionero, y cómo debe de trabajar la iglesia en este último tiempo. La organización de Dios, la obra médico misionera y cómo debe trabajar la iglesia en este tiempo. Y vamos a empezar a leer Lucas, el capítulo número 9, el verso número 1 en adelante, dice lo siguiente: habiendo reunido a sus discípulos, a los 12 discípulos, les dio, ¿qué dice ahí? Poder y autoridad. Poder, aquí dice poder. Hechos 1:8 también dice que ellos recibieron poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo recibieron poder? Cuando haya venido, dice, sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y así qué iban a hacer? Iban a ser, ¿qué dice? Testigos. Iban a ser testigos, ¿verdad? Y me seréis, dice, testigo ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y por todos los confines de la tierra. En ese mismo contexto, nosotros hemos leído por mucho tiempo Mateo 28. Y será predicado el evangelio del reino por todo el mundo, a todas las naciones. ¿Y qué pasará? Vendrá, dice, el fin. Ahora, sigue diciendo, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea que aquí el Señor reúne a sus discípulos y le da una transmisión eclesiástica y le da poder, le da autoridad, le da poder y autoridad. O sea que la transmisión eclesiástica no precisamente la tienen que dar los hombres, la da el Señor. Y con el sello y la garantía de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ahora vemos aquí una iglesia totalmente diferente como la que nosotros hemos conocido hasta el día de hoy, ¿verdad? Una iglesia que tiene poder, una iglesia que tiene autoridad, una iglesia investida con la autoridad ¿de quién? De Cristo Jesús y con el sello del Espíritu Santo. Entonces, dice que estos misioneros, eran 12, estos 12 médicos misioneros, dice que tenían la autoridad y el poder sobre todos los demonios. Esto es muy interesante y también preocupante al mismo tiempo, porque como médicos misioneros, como evangelistas o como cristianos, de repente nosotros podemos encontrarnos con un paciente con este problema o de esta calidad, ¿verdad? Usted va a dar un estudio bíblico y de repente usted se puede encontrar con una persona que está poseída. Y si no tiene el poder y no tiene la autoridad, más bien va a salir corriendo, ¿verdad? Si no tenemos ese poder y la autoridad, vamos a salir corriendo. Y bueno, si nos va bien, salimos corriendo. Si nos va mal, también se nos puede pegar a nosotros los espíritus malos. Ok, entonces el 2 dice, y lo envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Una proyección
de una iglesia totalmente diferente a la que hemos conocido, repito, hasta el día de hoy. Y dice el 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. O sea, aquí vemos muy clara esa fusión, la obra evangelística y la obra médico misionera. Pero necesitamos poder, necesitamos autoridad. Poder y autoridad. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero también el apóstol Pedro, ahí mismo en el capítulo número 2 de Hechos, pone una condición. Pone una condición. Y dice, arrepentidos y convertidos, para que vengan tiempos de ¿qué? De refrigerio. Para que venga el Espíritu Santo, dice, para que venga el Espíritu Santo y se posesione de cada uno de nosotros. Entonces, como cristianos, como adventistas del séptimo día, como médicos misioneros, necesitamos entender que para poder tener poder y autoridad, debemos de pasar por esa primera lección de confesión, de arrepentimiento, de cambios y de reformas, ¿verdad? Y ahora debemos entender algo, que la iglesia aquí es constituida y es organizada para servir. La iglesia fue constituida y fue organizada en este contexto, ¿verdad? Para servir. Y no un contexto solamente jurídico, porque ahora nosotros de repente tenemos los conceptos de que solo algo que es reconocido por una autoridad gubernamental, eso sí es iglesia y eso sí vale. Pero aquí nosotros vemos que la autoridad suprema y máxima está ordenando a esta iglesia para que vaya y desarrolle el evangelio eterno. ¿Por qué el evangelio eterno? Porque el mensaje de los tres ángeles, va unido a la mano derecha, que es la obra médico-misionera. Y quiero compartir esta cita de el Ministerio de Curación. Dice aquí, jamás hubo un evangelista como Cristo. Jamás hubo un evangelista como Cristo. Él era la majestad del cielo, pero se humilló para tomar nuestra naturaleza, para ponerse al nivel de los hombres. Entonces por eso nosotros necesitamos esa receta también, para poder ir con poder y autoridad. ¿Qué pasó con el mayor evangelista? Dice, ¿qué hizo? Se humilló. Se humilló. Y ya lo había predicho Isaías en el capítulo 53. Dice que iba a ser molido, dice que iba a llevar toda nuestra enfermedad y que la iniquidad nuestra Él la iba a cargar. Y entonces dice acá que se humilló, tomó nuestra naturaleza para ponerse al nivel de los hombres. ¿Y qué es ponerse al nivel de los hombres? O sea, la majestad del cielo, el Rey de Reyes, ahora se pone al nivel de los hombres. ¿Qué es ponerse al nivel de los hombres? Humillarse. No llegar a hacer nada, ¿verdad? Porque el que cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. El que cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Y así iba, dice, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a los enfermos. Entonces tenemos una tarea nosotros. Para poder proyectarnos con poder y autoridad, necesitamos humillar.
Necesitamos entregarnos al Señor. Necesitamos cambios. No solo externos, sino internos. ¿Verdad? Cambios internos. Ahora, nuestro Señor Jesús vino a este mundo como siervo. Nuestro Señor Jesús vino a este mundo como siervo. O sea, no traía la etiqueta de Rey de Reyes y Señor de Señores. Como siervo. Es más, ¿dónde nació? En un corral. La palabra establo, cambiémosla por corral. Ahora, ¿quién iba a creer en él? Como dice el profeta, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Entonces dice que nuestro Señor Jesús vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias para atender a todo menester humano. Vino para quitar la carga de la enfermedad. Oiga bien, este evangelio totalmente diferente. La miseria y pecado. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Tres cosas muy importantes que el médico misionero debe tener en cuenta cuando está con un alma enfrente. Oiga bien, dice el Ministerio de Curación, la página número 1, comentando con esto, dice que el Señor Jesús se le acercaba a la gente como quien quería hacerle el bien. Y sigue diciendo, vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado, vino para dar salud, paz y perfección de carácter. Ahora, los médicos misioneros y todo cristiano y todo adventista que cree en este mensaje también tiene que gozar de paz, también tiene que gozar de salud y también tiene que gozar de ese carácter, porque él lo transmitía, lo irradiaba, emanaba de él hacia los demás. Y un hecho es la mujer que decía, si tan solo me acerco y tocara su manto. Dijo eso porque ella sentía que algo, ¿verdad? Había una atracción. Y cuando la mujer toca a Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Alguien me ha tocado, dice. Alguien me ha... Pero ¿cómo es posible, maestro? Si todo el mundo te toca. Si estaba lleno el lugar. Sí, pero alguien me ha tocado porque ha salido la virtud, ha salido poder de mí. Y él sabía la necesidad, sabía el caso de esa mujer. Y a medida se acercaba, la fe de ella iba incrementando, porque el maestro sabía que ese caso había que resolverlo. Entonces, a medida se acercaba, la fe de la mujer aumentaba. Pero esa no es la iglesia, repito, que nosotros hemos conocido. Y vamos a seguir viendo aquí en el libro de Lucas, el 9:11. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. O sea que de repente no todos van a ser curados, sino los que necesitaban ser curados. Y nosotros vemos ese ejemplo, el paralítico de Bethesda. Ahí en el estanque, no solo él estaba, había muchos, pero solo sanó el caso, ¿verdad? Solo sanó el caso. Ahora, pero quiero que veamos el cuadro de la iglesia que nosotros hemos conocido, y tal vez hagamos una transición, Dios quiera, que nos permita entender esta iglesia y que podamos hacer esta transición. Un cuadro de la iglesia que nosotros hemos conocido.
Vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo número 10 y el verso 25. Lucas 10 y el verso 25. Dice aquí: he aquí un intérprete de la ley. O sea, este era un religioso. Era un típico adventista del séptimo día. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al maestro: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Una pregunta con segunda intención, una pregunta con sarcasmo, si usted quiere. Porque como era un intérprete de la ley, era un maestro de la ley, ¿verdad? Él creía saberlo todo. Entonces Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Verdad? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees la ley? O sea, ¿cómo hemos leído nosotros? Hasta el día de hoy, ¿cómo hemos leído? ¿Cómo es que hemos entendido este negocio? ¿Verdad? Porque es a la ley y al testimonio. Entonces, el Señor le hace frente en el mismo terreno y le dice: ¿cómo has leído en la ley? ¿Verdad? Y aquel hombre, aquel intérprete de la ley, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? O sea, los 10 mandamientos resumidos, teóricamente, este intérprete de la ley lo conocía al dedillo. Ahora vemos qué responde Jesús. Y le dijo: bien has respondido, porque te sabes el texto de memoria, bien lo has respondido. Entonces le dijo Jesús: haz esto y vivirás. Ahora la pregunta: ¿hasta dónde nosotros hemos entendido esta palabra? Haz esto y vivirás. Pero ahora como que se sintió un poco incómodo este varón, este intérprete de la ley, con la respuesta que le dio Jesús. Y ahora le dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Ahora este varón parece que tenía muchas letras y no lo dejaba ver quién era su prójimo. Y respondiendo Jesús dijo, ahora viene Jesús y le va a hablar en parábola. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pero no era que esta nación judía tenía los oráculos, tenía la ley, tenía la Torá, y en la ley y la Torá también dice que había que amar al prójimo. Y ahora vemos a un sacerdote, a uno que hacía servicio diario en el templo, y ahora este pasa de largo cuando ve la necesidad. Y yo me encuentro aquí con esta cita que leímos. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Él mismo tomó nuestra enfermedad, llevó nuestra dolencia para atender a todo menester humano. Pero ahora este sacerdote dice que pasó de largo. Esta era la situación que se manejaba y se vivía cuando Cristo vino a la tierra. Entonces se hizo el discipulado, pasó de largo el sacerdote, y ahora viene
y le pone otro ejemplo. Asimismo un levita. ¿Quién eran los levitas? Los levitas era la tribu que se escogió para servir en el santuario. Era la única tribu que servía en el santuario y se encargaba de todas las cosas que tenían que ver con el servicio continuo del santuario. Pero ahora viene el levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Pasó de largo. ¿Cuánto tiempo hace que nosotros hemos pasado de largo concerniente al mensaje, a la obra que Dios nos ha dado a hacer? Esta luz brilla desde... Bueno, si nosotros sacamos la cuenta, la luz de la Reforma Pro Salud brilla de 1863 para acá. Dice la hermana White que la Reforma Pro Salud, la obra médica misionera, es la parte práctica del Evangelio y la Reforma Pro Salud. Pero ¿hace cuánto tiempo nosotros hemos pasado de largo? Como pasó el levita y como pasó el sacerdote. Pero ahora veamos a este cuadro. Que este no servía en el santuario, no era levita, no era sacerdote. Y ahora viene un samaritano. ¿Quién era un samaritano? ¿Cuál era el concepto que tenían los judíos con los samaritanos? No se querían y los miraban como que, como inmundos, ¿ves? Como inmundos los miraban. Y entonces, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó su herida, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hubo un contraste entre la religión del sacerdote y el levita y lo que hizo el samaritano. Hubo un contraste. Y eso es lo que ha pasado hasta el día de hoy con nosotros. Hemos pasado de lejos, hemos visto las cosas de largo, pero el Señor Jesús en esta hora, como mirábamos ahora, una hora muy importante, nos está llamando a nosotros para que nosotros podamos levantarnos, para que nosotros podamos actuar de acuerdo al contexto de la obra médica misionera, la Reforma Pro Salud y el mensaje de los tres ángeles. Y sigue diciendo aquí esta cita, que vino para quitar las cargas, la enfermedad, la miseria y pecado, vino para dar salud, paz, perfección de carácter. Variadas eran las circunstancias y necesidades de los que suplicaban su ayuda. O sea que este mundo es un campo con mucha labor, pero como dice el Señor, dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y quiero compartir este asunto con ustedes. Dice acá, evento de los últimos días, la página número 76. Estilo de vida y actividades del remanente. Oiga bien lo que dice acá. Los obreros son muchos, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué? Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera.
de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. O sea, ¿cuánto tiempo ya lleva el grupito de estar estudiando? Tal vez un mes, 2 meses. ¿Ah? ¿Un poquito más? ¿Ah? Desde mayo, ya bastantito, de mayo. Entonces dice aquí, largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. O sea que ya hemos venido estudiando, ¿verdad? Ya un buen tiempo. Me he encontrado con hermanos que ya han bregado ya también mucho tiempo en esto, que el Señor los está trayendo otra vez. Pero necesitamos despertar y entender esto, que el Señor ha estado esperando mucho tiempo. De suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad y según vayamos aprendiendo. Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria. Pero el Señor ha estado esperando largo tiempo, dice, para que nosotros podamos desarrollar esta obra. En todas partes hay tendencias a reemplazar el esfuerzo individual por la obra de las organizaciones. O sea que esto ha obstaculizado el trabajo. Ahora, si usted ve el cuadro de la iglesia establecida, de los que dirigían la iglesia y ahora se encuentran con el caso que había que resolverlo, pero ahora no puede resolver el caso, ahora no puede actuar cuando se necesita la hora de la verdad de actuar. ¿Por qué? Porque habían conceptos en la mente, habían preconceptos en la mente. Entonces, en todas partes hay tendencia a reemplazar el esfuerzo individual por la obra de las organizaciones. Entonces el levita tenía un concepto de evangelio, tenía un concepto organizado, el sacerdote era igual y no entendió que ese caso había que resolverlo. Pasó de largo. Y nosotros, esa es la iglesia que hemos conocido por mucho tiempo. Entonces, la sabiduría humana tiende a la consolidación, a la centralización y a crear grandes iglesias e instituciones. ¿Cómo no? Los judíos se jactaban del templo y dice la sierva del Señor que el templo para la nación judía era un orgullo y era como un patrimonio nacional. Tanto así que le dijeron y llamaron la atención la mirada del maestro, que mirara el templo, ¿verdad? Y ya Jeremías ya venía anunciando que ¿por qué se fía en el templo? Decía, templo de Jehová es este. ¿Por qué? Esa es la religión que a nosotros nos enseñaron y hemos visto hasta el día de hoy. Pero el Señor quiere llevarnos a nosotros que despertemos y veamos la necesidad de llevar una obra diferente, porque el mundo es un lazareto y necesita obreros, médicos, misioneros en el vallado. Ahora, muchos dejan a las instituciones y organizaciones la tarea de practicar la beneficencia. No, es que yo pongo mi diezmo ahí, entonces ahí está trabajando mi diezmo. No, es que yo ya di ya para la recolección y entonces ahí está trabajando mi dinero. Muchos dejan a las instituciones y organizaciones la tarea de practicar la beneficencia. Se eximen
del contacto con el mundo, se exhibió el levita, se exhibió el sacerdote, pasó de largo, no quiso poner las manos, ¿verdad? Y sus corazones se enfrían. Ahora ve por qué la iglesia está dormida. ¿Por qué está dormida la iglesia? Porque se le enseñó simplemente a llegar los sábados a la iglesia, el miércoles y el domingo, a sentarse. Y los corazones se enfriaron y no vieron más allá de todo el ritual, así como el pueblo, como la nación judía, solo miró rituales y sacrificios. Igual nosotros más allá no vimos que rituales y ¿qué puedo decir? Conformidad con la religión que nos enseñaron, y entonces los corazones se enfriaron. Y entonces, una vez más, la iglesia de la Odisea está en el tapete. Y ahora, la Odisea dice que es la iglesia del juicio o el pueblo del juicio. Pero está dormida. Los corazones se han enfriado porque han dejado que las instituciones y las organizaciones hagan por ellos lo que no queremos hacer nosotros. Pero este llamado es a título personal e individual. Y sigue diciendo, sus corazones se enfrían, se absorben en sí mismos y se incapacitan para recibir impresiones. ¿Cuándo el Espíritu Santo nos va a impresionar? Primero, no tenemos el poder, no tenemos autoridad. Entonces el Espíritu Santo no nos puede impresionar porque ni tampoco buscamos el arrepentimiento y la confesión para que venga sobre nosotros el Espíritu Santo y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. El amor a Dios y a los hombres desaparecen de su alma. ¿Por qué? Oiga bien, porque le hemos delegado a la institución y a las organizaciones la obra que el Señor nos ha entregado a nosotros que hagamos. Esto es preocupante. Dice que el amor a Dios y a los hombres desaparece de su alma. Entonces nos volvemos egoístas y somos típicos, o somos un levita o somos un sacerdote y no un samaritano. Ahora, el sacerdote, cuando escuchó eso, se escandalizó. Se escandalizó porque ellos eran dueños de la verdad, supuestamente. Y sigue diciendo, Cristo encomienda a su discípulo una obra individual. Oígalo bien, el Señor encomienda a su discípulo una obra individual. O sea que nosotros no pensemos salvarnos de responsabilidad, ¿verdad? El Señor encomienda a sus discípulos una obra individual que no se puede delegar. Esto es claro, no se puede delegar, es una obra individual. Y es que, bueno, más de alguno puede decir que no lo sabía. No lo sabía, pero ahora lo sabe. ¿Verdad? No lo sabía, pero ahora lo sabe. Y si lo sabe, ahora tiene una responsabilidad. Y, oiga bien, la atención a los enfermos y a los pobres y la predicación del Evangelio a los perdidos no deben dejarse al cuidado de juntas. No debe dejarse al cuidado de juntas, dice aquí, u organizaciones de caridad. ¿Cuántas juntas han impedido a que nosotros pongamos la venda, a que nosotros pongamos el aceite, a que nosotros cuidemos
del que estaba a la orilla del camino, que estaba golpeado por los ladrones. ¿Cuántas juntas han impedido y organización ha impedido que nosotros hagamos esta obra y esta labor? Muchas. La atención a los enfermos y a los pobres y a la predicación del evangelio a los perdidos no deben dejarse al cuidado de juntas u organizaciones de caridad. El evangelio exige responsabilidad y esfuerzo individual, sacrificio personal. ¿Quiere ser usted un médico misionero? Usted tiene que tener claro este cuadro. Si queremos ser médicos misioneros, tenemos que tener claro este cuadro, muy clarito, porque el evangelio no es dado exclusivo para este tipo de personas o organizaciones. Ahora, si alguna vez, el evangelismo, página 44, si alguna vez ha sido esencial que entendamos y sigamos los métodos correctos de enseñanza e imitemos el ejemplo de Cristo, es ahora. Diga bien, ¿será que el ejemplo de Cristo era la fe de Jesús? Con 20 y tantas lecciones. ¿Será que ese era el ejemplo? Dice que si alguna vez ha sido esencial que entendamos y sigamos los métodos de Cristo, los métodos correctos de enseñanza e imitemos el ejemplo de Cristo, es ahora. Ahora, ¿cómo el Señor Jesús enseñó a sus discípulos? Por el ejemplo. Por el ejemplo. ¿Cómo dijo Juan? Lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos sido testigos, comimos, bebimos, dormimos. Entonces, por el ejemplo, ¿verdad? Por el ejemplo, por eso es que es esencial que ahora nosotros pongamos en práctica los métodos de Cristo. Ahora dice el Ministerio de Curación, esto es muy importante, muy interesante. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Y es que está claro. En el método de Jesús está clarito. Muy claro. Se acercó a los enfermos, dice, a los dolientes, a los lunáticos, a los endemoniados. Y muchos no eran simplemente locales, no solo eran de Jerusalén. Dice en Mateo 4, dice que su fama corría hasta Siria. Ahora, si queréis acercaros a la gente en forma aceptable, humillad vuestros corazones delante de Dios y aprended sus caminos. Es muy importante que el médico misionero humille su alma ante el Señor. Porque puede ser que como médico misionero nosotros se nos suba el ego, ¿verdad? Y ese tipo de médicos misioneros no calzan en el Evangelio eterno. Entonces dice, humillad vuestros corazones delante de Dios y aprended sus caminos. Obtendremos mucha instrucción para nuestra obra de un estudio de los métodos de trabajar de Cristo y de su manera de encontrarse con la gente. Haced de la obra de Cristo vuestro ejemplo. Ninguno que se allegó a Él en busca de simpatía
se sintió chasqueado. O sea que el Señor no rechazaba a nadie. Pero el levita y el sacerdote sí rechazó. Nosotros también tenemos la tendencia a rechazar a la gente. Nosotros también tenemos la tendencia a rechazar a la gente. Tenemos la tendencia en este evangelio que hemos aprendido, tenemos la tendencia también a formar clases, ¿verdad? Pero nosotros vemos un evangelio de Jesús que no tenía clase. No había clase. A todos los miraba por igual. Por eso dice aquí: obtendremos mucha instrucción para nuestra obra de un estudio de los métodos de trabajo de Cristo y de su manera de encontrarse con la gente, y hacer de la obra de Cristo vuestro ejemplo. Ninguno que se llegó a él en busca de simpatía se sintió chasqueado, así como el que tenía dinero, como el que no tenía, se sentía bien cuando se acercaba al Salvador. No lo rechazaba, ni miraba de una manera a uno y no miraba de otra manera a otro, y no trataba de una manera a este porque tenía dinero y no trataba de otra manera a este porque no tenía. No. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nosotros debemos presentar al mundo? Hemos de hacer la misma obra que el gran médico misionero emprendió en nuestro beneficio. Hemos de seguir el sendero del sacrificio desinteresado que Cristo transitó. Cristo vio la enfermedad, la tristeza, la necesidad y la degradación de las multitudes que se agolpaban a su paso. Imagínense usted, tanta gente que venía, ¿cómo no iba a conmover al Salvador? ¿Cómo no lo iba a conmover si es nuestro Creador? Y al ver, después de 4.000 años de existencia, ¿verdad? Cuando Él vino, 4.000 años, y ahora ve una humanidad degenerada, sumida en el pecado, en la enfermedad, en el dolor y en la miseria. Eso no fue lo que Él creó. Y entonces dice, Cristo vio la enfermedad, la tristeza, la necesidad y la degradación de las multitudes que se agolpaban a su paso. Hoy existe la misma necesidad. Hace falta en el mundo obreros que trabajen como Cristo trabajó por los dolientes y los pecaminosos. Por eso es que, hermanos míos, estamos aquí y hace algún tiempo han estado estudiando, preparándose, porque hay algo que va a venir muy pronto y que es el método que nos va a ayudar a nosotros en la crisis. Nosotros estamos empezando una crisis, nosotros estamos también al borde de una gran crisis, y nosotros debemos de prepararnos, porque si no nos preparamos ahora, no hay cuándo. Y dice este libro que el capítulo número 1, la página número 11, dice que el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor. Oiga bien, pongámosle atención nosotros a los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Porque estos hombres y estos gobernantes están poniéndole mente a los acontecimientos alrededor nuestro. Y esta gente observa las relaciones que existen entre las naciones, ¿verdad?
¿Usted cree que esa explosión en Beirut, en el Líbano, es una explosión fruto de la casualidad? No es fruto de la casualidad. Es el cumplimiento de Mateo 24, oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿Por qué? Porque ahí en Beirut, donde fue la explosión, había armamento iraní. Israel sabía que había armamento iraní, entonces mandó un misil y explotó. Y entonces eso puede causar, ¿verdad?, movimientos bélicos en ese lugar, porque la profecía está diciendo que así va a ser. Entonces nosotros debemos de seguir la profecía. Debemos entender que nos anuncia que el tiempo se termina. Dice que observa la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal. Reconoce que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Ahora usted cree, si usted ve la noticia, usted cree que es casualidad que por ahí por el África hace unos días, ayer creo que fue, hubo un incendio. Y qué casualidad que en el lugar donde hubo un incendio habían vacunas contra el ébola y todas esas enfermedades que ahí se han desarrollado. Esto no es casualidad, hermanos, estas cosas que están sucediendo. Y nosotros las vemos claritos acá, y por eso el Señor quiere que nosotros nos preparemos. Las calamidades se entierran, huracanes por todos lados, terremotos, temblores por todos lados, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. O sea, no nos espera cosa buena. Sin ser pesimista, no nos espera cosa agradable. Entonces por eso el Señor espera que nosotros nos preparemos, porque aparte de esto vamos a sumarle otra cosita. Usted sabe que la gran prueba del pueblo de Dios es la formación de la imagen de la bestia. La gran prueba del pueblo de Dios es la formación de la imagen de la bestia. Y por eso es que nosotros debemos de estar preparados. Ahora, oiga bien esto. Esta cita es muy conocida. Termino con esto para que quedemos claros de la necesidad de prepararnos física, mental y espiritual, y advertir a la gente. Cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, yo sé que la he escuchado mucho tiempo, esta cita, pero entiéndala por favor. Cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Nosotros que hemos abogado por libertad de conciencia por mucho tiempo, vamos a ser puestos en una posición desfavorable. Ahora, hay un consejo. Mientras tienen oportunidad, debieran por su propio bien adquirir conocimiento respecto a la enfermedad, su causa, su prevención y su cura. ¿Cómo se llama esto? Obra médico misionero. Debemos, dice, adquirir conocimiento respecto a la enfermedad, su causa, su prevención y su cura, porque las libertades religiosas van a llegar a su fin. ¿Y qué indica que la libertad religiosa llegue a su fin? Significa que muy pronto se va a cumplir lo que nosotros hemos venido estudiando por mucho tiempo, una ley dominical va a acontecer. Entonces, aquellos que hagan esto, por todas partes encontrarán un campo de labor,
habrá suficiente en abundancia que necesitarán ayuda no solamente entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Valore esto. Deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial, sino obra médico-misionera. Y por lo tanto, el Señor nos está llamando a que nosotros nos preparemos, porque no podemos depender de la obra ministerial, porque muy pronto, dice la sierva del Señor, muy pronto no habrá obra en la línea ministerial, sino obra médico-misionera. Y ese pronto ya llegó. Ese pronto ya llegó, es aquí y ahora, que nosotros debemos prepararnos para la eternidad y advertir a otros de lo que viene. Que el Señor nos bendiga en esta tarde.